¿Cuántos saben de que hay una sola forma de ser salvo? ¿Cierto? ¿Cuántos saben esto? No hay dos formas, no hay tres formas, no hay 10 formas. Es una forma única de encontrar la salvación. La Biblia nos habla de que eso es el Evangelio. Evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Ahora, ¿cuáles son las buenas nuevas? ¿Cuáles son las buenas noticias? Y ahí es donde vamos a entrar un poquito a hablar y a desarrollar la enseñanza en esta mañana, porque hay veces las buenas noticias se va en un sentido temporal, momentáneo de nuestra vida acá en la tierra, ¿no? Ven a Cristo para que te vaya bien. Ven a Cristo para que seas próspero, porque hay muchas iglesias que enseñan eso. Ven a Cristo para que tus problemas se solucionen. Ven a Cristo para que seas sanado. Ven a Cristo para que te dé esposo, esposa. Entonces, todo lo relacionado con el Evangelio, muchas veces, en muchos lugares, se centra en lo temporal, se centra en lo momentáneo, se centra en lo pasajero, ¿cierto?, que tenemos en esta tierra. Pero ¿cuántos saben de que nuestra permanencia en la tierra es tan pequeña comparado con la eternidad? La Biblia dice que Dios puso eternidad en nosotros. Y si somos salvos por la eternidad, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Amén. Somos salvos ahora y seguiremos siendo salvos por la eternidad, aun cuando partamos de esta tierra físicamente y vamos a morir todos. A pesar de eso, seguimos en la eternidad con el Señor. Amén. Y cuando todos resucitemos de los muertos, tendremos cuerpos transformados, viviremos por la eternidad con el Señor. ¿Cuántos están contentos con eso? Entonces, las buenas noticias del Evangelio no son las buenas noticias para una buena, próspera y excelente vida acá sobre la tierra. Eso no es el Evangelio que la Biblia habla. Podrá ser un subproducto, podrá ser un valor agregado, que si bien ocurre a buena hora, pero si no también. El problema es que hay cristianos que si no son prósperos o no les va bien en su economía, entonces piensan de que entonces ya dejo de ser cristiano, entonces ya me voy, entonces ya me desanimo. ¿Por qué? Porque hay un concepto erróneo en la base de que lo que le enseñaron a esa persona cuando entregó su vida a Cristo. Entonces, ¿qué cosa es el Evangelio? Son las buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Según la palabra de Dios, que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Están de acuerdo? Efesios el capítulo 2, por si acaso apúntenlo ahí. Ahí habla desde el versículo 1 en adelante de que la condición, ¿cuál era nuestra condición como seres humanos? Estábamos muertos en delitos y pecados. La Biblia dice que nuestro destino era ¿qué? El infierno. No era la vida eterna, el cielo. Nuestro destino era el infierno. Y hay un montón de versículos hablando de esto. Muerte eterna, separados de Dios por siempre. Pero la Biblia dice también en Efesios el capítulo 2 que aún estando muertos en pecados, por su gran misericordia y por el amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, dice la palabra. O sea, a Dios le plació salvarnos. A Dios, mejor dicho, Dios puso el deseo en mi corazón para que yo lo busque. Dios puso en mi corazón esa sensación de indigno, de pecador, de que no estoy haciendo bien para yo poder arrepentirme. Yo me arrepentí, oré al Señor, el Señor perdonó mis pecados y me convertí en nueva criatura. Y luego me dio un propósito, amén. Luego le dio sentido a mi vida, luego cambió mi rumbo, amén, porque el arrepentimiento es, yo estaba yendo para acá, ahora doy media vuelta y me voy para acá. Entonces mi vida cristiana empieza a tener sentido. ¿Qué más hizo? Alejó de mí la ansiedad, el temor, ese sentimiento de culpa. ¿Y qué me dio a cambio? Me dio gozo, amén, me dio paz. Me dio de su gracia, me dio esa sensación de confianza, de que estoy seguro en las manos de Él. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta es una correcta forma de enfocar el Evangelio, pero el día de hoy, como decía, está totalmente tergiversado y piensan de que puedo relacionarme con Dios o que el Evangelio, o para ser salvo, pues tengo que
alinearme a ciertas corrientes, como el misticismo que hemos enseñado en la iglesia, el legalismo, el humanismo, o mejor dicho, humanitarismo, pero es diferente humanismo que humanitarismo. Entonces, uno piensa que haciendo estas cosas o yendo por estas vertientes, uno va a poder encontrar la salvación. Totalmente tergiversado. Otros se desvían de la cruz de Cristo, que debería ser el centro de todo creyente, pues, y ya no se habla de eso, sino, como decía, se habla dando a entender de que el hombre es el centro. Entonces, al ser el hombre el centro, Dios está para complacerlos. Dios está para hacerlos felices. Dios está para hacerlos realizados. Dios está para quitar de su camino todo obstáculo y para que logres tus sueños y tus anhelos en la vida. O sea, es como que el ser humano con este tipo de enseñanza crea un Dios, pero no con mayúscula, sino con minúscula. Un Dios subyugado a lo que queremos. Ese es un Dios totalmente ajeno a lo que la Biblia dice. Amén. Un Dios con minúscula, subyugado al ser humano, como el genio de la lámpara, ¿cierto? Que sale de la lámpara y tú pides tus deseos y ese genio te va a conceder tus más caros anhelos en la vida. La pregunta es, ¿esto es evangelio? Y aún se mencionan versículos. ¿Sabías eso? Para afianzar o para fundamentar este enunciado o esta premisa de qué cosa es el evangelio según algunos, ¿no? Y dicen versículos como Mateo 7:11, por ejemplo. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? O sea, entonces piensan de que si Dios, mejor dicho, si yo doy buenas cosas a mis hijos, siendo un pecador y malo, Dios también me va a dar buenas cosas. Y eso no significa que no sea cierto, pero hay veces se saca de contexto y se usa de forma artificiosa la palabra de Dios. Entonces se cree un evangelio diferente a lo que la Biblia en su integridad enseña. Y si vamos a ser creyentes, si vamos a ser hijos de Dios, tenemos que entender la singularidad del evangelio, de la palabra, y tenemos que ser coherentes con todo el contexto armónico de lo que la Biblia siempre enseña de tapa a tapa. Amén. El evangelio puro de la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a ver algunos conceptos. ¿Cuáles son los términos por los que nosotros abrazamos el cristianismo? ¿Cuáles son las demandas del cristianismo? ¿A qué cosas el Señor nos llama como cristianos? Y ahí es donde se va a pisar algunos callos de repente en esta mañana. Y también los que estén mirando por video la enseñanza, les van a pisar algunos callos. ¿Por qué? Porque son cosas que poco se enseñan, pero Dios, el Señor le dio tanta importancia que creo que nosotros también tenemos que compartirlo. Lucas, el capítulo 9, entonces mira lo que dice empezando en el versículo 23. Dice lo siguiente, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿y qué más dice? Y sígame. Nosotros muchas veces usamos la última palabra, sígueme. Y no mencionamos las dos cosas anteriores a las cuales el Señor hace referencia. Si quieres venir en pos de mí, ¿qué cosa dice? Niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz una vez al mes. Amén. Y sígame, ¿cierto? Amén. Tome su cruz cada día. ¿Y qué más? Sí. Entonces, ¿cuántos quieren ser seguidores de Jesús? Levanten su mano. ¿Saben lo que el Señor está diciendo? Es el fin de ti mismo. ¿Sabías eso? O sea, el Señor está diciendo, ya fuiste. Es el fin de ti mismo. Porque está diciendo, niégate a ti mismo. Ahora yo te pregunto, o te digo, trata de vender eso. Trata de hablarle eso. Porque mucho se habla de que como creyentes seamos de influencia al mundo. ¿Cierto? ¿Cuántos han escuchado que hay que ser de influencia al mundo?
Pero erróneamente se usan estrategias y metodologías que no aparecen en la palabra de Dios. Trata de influenciar con este mensaje de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme a un empresario, a un alcalde de un distrito. Entonces al alcalde de distrito no puede decirle eso. ¿Qué tienes que decirle? Vamos a hacer una obra social, pero sin evangelio. Y le das 99.9% de obra social y 0.0001 de evangelio. Totalmente diluido. ¿Tú crees que eso impacta la vida de ese alcalde, de ese empresario? No. ¿Por qué? Porque solamente el mensaje del evangelio, no hay dos mensajes, es uno solo. Esa persona, ese alcalde, ese empresario y todos nosotros, como dijimos al comienzo, nuestro destino es la condenación eterna a menos que Cristo venga a la vida de esa persona y sea salva. El problema es espiritual, por lo tanto la respuesta es espiritual. Yo estoy analizando y pensando, reflexionando todos los días en esto, hermanos. El problema es espiritual. Cualquier problema que tú veas en la sociedad, la raíz es espiritual. Y si están como están, es porque esa raíz espiritual tiene que cambiar. Y nosotros tenemos la respuesta, que es Jesucristo. Nosotros sabemos y estamos seguros que lo único que puede cambiar a este mundo es el Señor Jesucristo. Porque el Señor viene y soluciona el problema de raíz, que es espiritual. Y cuando el Señor cambia ese problema espiritual, entonces la vida de la persona recién cambia. O sea, este no es el evangelio de la realización personal. Este es el evangelio de negarse a sí mismo, que es totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden la diferencia? Que tan erróneamente nosotros muchas veces escuchamos. No es el evangelio de la realización personal, sino de la negación personal, que es totalmente diferente. O sea, este no es el evangelio de logra tus sueños y tus anhelos. Según la palabra, ese es el fin de tu vida, el fin de tu yo, el fin de tus caprichos o mis caprichos. La palabra griega para negarse a sí mismo significa expropiar, enajenar, desheredar, rechazar, asociarte con. O sea, el Señor te está diciendo, ¿quieres venir a mí? Rechaza cualquier forma de asociarte contigo mismo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, esto significa, hermanos, mejor dicho, esto no significa de que venga a Cristo para que seas próspero en la vida. Eso significa, ven a Cristo para que tu yo sea exterminado, sea pulverizado, sea triturado, machacado y todo lo que termina en ado. ¿Cierto? Eso es lo que significa. Es la actitud diferente que nosotros tenemos que tener con respecto al evangelio. Porque ¿cuántos saben de que el Señor es el que pone las normas? Yo no las pongo. El Señor en su palabra es el que nos indica qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y sabes quién en la palabra menciona algo que tiene que ser nuestra actitud? Isaías 6:5. Mira lo que dice Isaías: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo inmundo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Jehová Rey, Jehová de los ejércitos. O sea, ay de mí, yo soy pecador, soy un hombre malo, soy un hombre pecador. Y siendo hombre malo y perverso y teniendo labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Es una actitud totalmente diferente de que si realmente fuese por ir, si no fuese por Cristo, Dios en su ira me va a consumir, porque Él no tolera el pecado. ¿Y saben cuál es el problema? Lo he compartido también algunas veces. Es que nos creemos muy buenos. Nos creemos más buenos de lo que la Biblia dice. La Biblia no dice que somos buenos. ¿Cuántos lo sabían? Amén. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa destituidos? Que estabas en un lugar, pero fuiste quitado de ese lugar. Fuiste destituido de un cargo, como ahora destituyen, ¿verdad? Cada rato el Congreso quiere destituir a magistrados y varias cosas, ¿me entienden? O sea, están en una posición y eres sacado. Amén. Debido al pecado, el hombre fue destituido de la posición que tenía para con Dios. Y ahora existe el pecado que nos impide relacionarnos con Dios. Pero a veces nosotros no entendemos eso y nos creemos buena gente. ¿Cierto? Ay, mi abuela es una santa. Señor, acógela en tu seno. Ese es un pensamiento humano, pero la Biblia no dice eso. A menos que Cristo venga a su corazón,
Yo no puedo interceder para que el Señor la acoja en su seno porque es una santa o buena gente. Acá no hay que mi abuelito, o mi tía o mi mamá, por más afecto que nosotros le tengamos, amén, hermanos, es porque el evangelio impacta la vida de esa persona y su vida cambia. Y cuando la vida cambia, esa persona se arrepiente, el Señor perdona sus pecados, esa persona es salva. No hay ninguna otra manera, hermanos. La actitud de la bienaventuranza, o sea, ¿qué dice la Biblia? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran por su condición espiritual. Bienaventurados los mansos, los humildes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan y hablen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Esa es la actitud que la Biblia dice que una persona tiene que tener. Pero aún el día de hoy dentro de los círculos cristianos no puede ser así. Qué pobre, tienes que ser rico, tienes que tener, tienes que influenciar. Aún dicen que la pobreza es una maldición de parte de Dios y qué manso ni humilde, qué tonto, no seas tonto, tienes que ser fuerte, tienes que ser decidido. O sea, totalmente contrario a lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué de llorar ni llorar? La Biblia dice, has cambiado mi lamento en baile. Se usan versículos muchas veces aislados de la palabra para acomodar a mucha de este tipo de doctrina. Cuando tú lees la palabra, Pablo se pasó toda su vida siendo muy exitoso a la vista de lo que él pensaba que tenía que hacer como persona. Y yo lo he comentado también antes, la sociedad judía era religiosa por excelencia. Entonces, a los niños, desde que eran chiquititos, ¿cuál era la aspiración de todo padre? Aspiraban poner a su hijo en una escuela de rabinos, para que luego ese niño pueda ser un erudito en la palabra, pueda pertenecer al Sanedrín, pueda ser parte de la comunidad religiosa en ese tiempo, porque los judíos aspiraban por la religión, soñaban con ser religiosos, como ahora de repente los padres aspiran, sueñan que su hijo sea empresario, sea un profesional, tenga una maestría, y sea un gran arquitecto, y sea tantas cosas, ¿cierto? Como padres, uno quiere lo mejor para sus hijos. En ese tiempo, los padres querían que sus hijos pues incursionen en el mundo religioso, que entren al clan de los fariseos, de los saduceos y de tantas cosas, porque eso era el contexto de vida que existía en ese tiempo en el pueblo de Israel. Y ahora Pablo viene, cuando conoce al Señor, cuando el Señor se le presenta en el camino a Damasco, cambia totalmente su manera de pensar y él un poco como que empieza a mostrar primero sus créditos y todo lo que había logrado desde que era niño. Mira lo que dice en Filipenses 3, 5 y 6. Dice lo siguiente, hablando de Pablo, de sí mismo, él habla. Yo fui circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todas estas cosas que menciona Pablo de sí mismo eran cosas por las cuales todo judío anhelaba ser. Era lo más preciado. Era aquello que los judíos anhelaban que les pase a ellos. Era que todo padre quisiera que su hijo sea, como se menciona acá, Pablo, el apóstol Pablo, de sí mismo. O sea, es como que Pablo está hablando de dos columnas, una de ganancias y otra de pérdidas, ¿no? Y es como que en la columna de ganancias, ahí Pablo está poniendo circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo, perseguidor de la iglesia. O sea, y todas estas cosas para él las ponía, dice, en la columna de ganancias. Para él todo esto era ganancia. Y en la columna de pérdida, ¿sabes qué cosa estaba? Cristo. En la columna de pérdidas, por eso es lo que Pablo perseguía a los cristianos. Porque en la columna de pérdida era solamente Cristo. O sea, Cristo, todos los cristianos, los perseguía a los cristianos. Los cristianos son retrógradas, los cristianos no guardan la ley, los cristianos están proscritos por la sociedad. Yo voy a perseguirlos. ¿Por qué? Porque yo soy irreprensible, porque yo persigo a la iglesia, porque yo soy fariseo, porque soy hebreo de hebreos, porque yo guardo la ley totalmente y nadie me puede achacar que yo tengo alguna falta. Yo soy irreprensible, es lo que decía él de sí mismo. Por lo tanto, Cristo o todos los seguidores de Cristo eran en la columna de pérdidas. Pero como les decía, versículo 7, mira lo que dice, ¿ah? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, ¿como qué dice?
como pérdida por amor de Cristo. O sea, se invierte la columna y lo que antes era ganancia para Pablo, ahora se comienza en pérdida. Entonces ahora circuncidado al 8º día, pérdida. Del linaje de Israel, pérdida. De la tribu de Benjamín, pérdida. Hebreo de hebreos, pérdida. Fariseo, pérdida. Perseguidor de la iglesia, pérdida. Y en la columna de ganancia solo una sola palabra: Cristo. O sea, el apóstol Pablo, siendo un perseguidor de la iglesia y teniendo todo este currículum al cual toda persona judía en su tiempo aspiraba y deseaba hacer, ahora dice, esa columna ya no se convierte en ganancia, ahora todo esto es pérdida. Y solamente mi ganancia, ¿quién dice que es? Jesucristo. Y no solamente eso, hermanos, o sea, Pablo de estas cosas se ufanaba. Esto era su razón de ser. Esto era por lo que él respiraba. Esto era por lo que desde chiquitito él estuvo inclinado. Lo guiaron a eso. Era su sueño hecho realidad. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias se convirtieron en pérdida. ¿Por quién? Por amor de Cristo. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué tal cambio de corazón que hubo? ¿Tú sabes lo que significa la palabra basura en el griego? Es la palabra escabulón. ¿Sabes qué significa? Estiércol, desechos, escoria, excremento. Eso es escabulón. La palabra basura, o sea, todas aquellas cosas de las cuales Pablo soñaba con realizar, desde chiquito lo habían inducido, era el sentido de su vida, logra tus sueños. Ahora Pablo estaba diciendo que para él todas esas cosas era estiércol, era desechos, era una escoria. Con esto no quiero que dejen sus carreras, no quiero que dejen sus profesiones, que no significan nada. ¿Sabes lo que el apóstol Pablo está dando a entender, hermanos? Lo que el apóstol Pablo está dando a entender de que tu prioridad no puede ser esa columna que antes era ganancia y que ahora tiene que ser pérdida en tu vida. O sea, cualquier cosa que tú tienes o que eres, que has estudiado, ¿sabes qué cosa es? Es una plataforma que Dios puede usar para que tú puedas ser un embajador de Jesucristo ahí usando esa plataforma. Amén. Cualquier cosa que nosotros hagamos se convierte en la plataforma que Dios usa, porque una plataforma te da altura, una plataforma te da audiencia, una plataforma hace que los demás presten oído. Entonces, cuando tú tengas una plataforma en tu vida, usa esa plataforma para que de tu boca salga el mensaje de Dios. Seas arquitecto, seas ingeniero, seas músico, seas abogado, seas doctor, seas ama de casa, cualquier cosa a la cual tú te dediques, cualquier cosa que hayas podido estudiar, que hayas podido hacer, eso no es un fin en sí mismo. Si usaste, mejor dicho, si estudiaste algo, si te preparaste en algo, si lograste una profesión, eso no es un fin en sí mismo, es solamente un medio. Usa ese medio que Dios te da para darle gloria a Él, para hablar, para compartir, para que otras personas puedan escuchar el mensaje glorioso del Evangelio. Amén, hermanos. Esa tiene que ser la actitud del Hijo de Dios. Entonces, no soy yo, es Él. Y las personas a las cuales Él va a tocar producto de lo que Él me va a usar a mí. Pero tengo que darme cuenta quién soy yo comparado con quién es Él. Es como la actitud del penitente de Lucas, el capítulo 18. El fariseo entró, dice la Biblia: Señor, yo te doy gracias porque yo ayuno, yo oro. Yo no soy como este publicano, que es un hombre malo, perverso, etc. Sin embargo, yo soy un hombre bueno, ayudo a los pobres y un montón de cosas. Y viene el publicano, se golpea el pecho, ni siquiera podía levantar su cara al cielo. Sí, decía: Señor, soy pecador, sé propicio de mí porque soy indigno, no merezco que tú me mires. Y Jesús, ¿qué cosa dijo? Os digo que este fue a su casa justificado antes que el fariseo que se creía bueno. Porque es la actitud que todos nosotros debemos tener. Entonces pareciera como que el seguir a Cristo es una paradoja, ¿no? El camino de Cristo es una paradoja, como que el camino para subir es bajando. El corazón roto es el corazón sano. El espíritu contrito es el que obtiene el gozo.
El alma arrepentida es la que triunfa. El no tener nada es poseerlo todo. El débil es el fuerte. El cargar la cruz es obtener la corona. El rendir todo es recibir todo. Eso significa negarse a sí mismo. Tienes que desaparecer tu yo, tu ego, tus deseos. Tienes que hacerte nada para luego obtener de él todo. Entonces, cuando compartas el evangelio, habla del paquete completo. No tratemos de acomodar el evangelio con nuestra palabra, con nuestra sabiduría, con nuestra sapiencia, que tratemos de amoldar. No es que si le digo toda la verdad o si le digo que va a tener problemas, si le digo que tiene que sufrir por Cristo, no va a querer ser creyente. Entonces no le está diciendo la verdad. Pablo dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino que padezcáis por él. La pregunta que te hago es, ¿has padecido alguna vez por Cristo? ¿Has padecido algo por ser creyente? ¿Qué es lo peor que te ha pasado por ser cristiano o cristiana? ¿Alguien te ha insultado por ser cristiano? De repente sí. De repente alguien te tiró un portazo por ser cristiano. De repente también. ¿Se han burlado de ti? Quizás. En la universidad, en la escuela, en la calle, en el barrio. De repente aún tu familia. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Pero nosotros no podemos acomodar el evangelio para tratar de que sea atractivo el evangelio a las personas. Porque entonces yo estoy usando palabras humanas para tratar de impactar los oídos de las personas. Y si la gente no quiere escuchar el evangelio tal y cual la Biblia lo enseña, significa que no están desesperados. Y Dios va a salvar a gente desesperada. Gente que reconoce su necesidad de cambiar, reconoce su pecado y que ese pecado lo aleja de la presencia de Dios. Esa persona Dios ha destinado para salvación. Porque cuando saben de que Dios es el que hace la obra. Yo solamente enseño, tú solamente predicas, tú abres tu boca y el Señor es el que hace la obra. Lucas 9, 24 dice lo siguiente: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo. O sea, hay gente que se afana por esta vida. Dice, esa persona la va a perder, dice. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye? O se destruye a sí mismo. O sea, si tú quieres realmente ser mi discípulo, dice el Señor, tienes que dejar de asociarte contigo mismo. Dejar de ponerte a ti mismo en el centro de ti mismo. O sea, es como que hay una silla dentro tuyo y en vez de que sea Cristo, tú estás en el trono de tu corazón. Y eso es lo que el Señor dice, eso no yo. O sea, Dios no comparte su gloria aún contigo mismo. O sea, en otras palabras, en el centro de tu vida, en el trono de tu vida, si tú estás en el trono de tu vida, yo no comparto mi gloria, dice Dios. Y muchas veces no queremos salir nosotros de ese centro y de ese trono. Y dejamos al Señor, sí, que circuncide alrededor nuestro, que esté por aquí y por allá. Pero Él quiere realmente tu corazón, ¿sabías? Él quiere ser el primer lugar de tu vida. Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta realmente, Señor, como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque realmente nos damos cuenta de quiénes somos delante de Dios. O sea, ¿tú quieres ser cristiano de verdad? ¿Cuántos quieren ser cristianos de verdad? Va en contra de tu naturaleza innata, de tu yo, va en contra de tus emociones naturales, de tu intelecto natural, de tu inclinación, de tus tendencias, va en contra de tu voluntad. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Realmente eso es verdad en nuestra vida el día de hoy? ¿Para ti el morir es ganancia? Como decía Pablo. Y esto va en contra del mensaje, ¿no? Ven a Cristo para que seas feliz. Ven a Cristo para que tus problemas se solucionen, ¿verdad? Muchas veces cuán alejados de lo que la Biblia enseña. Mateo 10. Dice el versículo 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.
No te digo con esto que el Señor dice que te pelees con todo el mundo, con tu familia. Eso no está diciendo la palabra. No abandones tus relaciones. Lo que Dios está diciendo en este versículo es tus prioridades. Amén. Es las prioridades que tenemos que tener con respecto a Él. Por eso Él dice, yo quiero ser el número uno por sobre tus padres, por sobre tus hijos. Ay, por mis hijos yo mato. Puede ser. Pero si tus hijos están por sobre el Señor, que dice el Señor, no eres digno de mí. O sea, para que cambiemos nuestro chip, para que nosotros reordenemos cuáles son realmente las prioridades que debemos tener. Y muchas veces eso nosotros no entendemos. ¿Cuáles son las prioridades correctas y las adecuadas? Lo que el Señor está diciendo, ¿cuál es tu escala de valores? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar. Dios dice, yo quiero ser primer lugar en tu vida. Y después de mí, dice Dios, todo lo demás. Vienen tus hijos, viene tu familia, viene tu trabajo. Pero si esa prioridad está inversa y primero está tu trabajo y segundo está tu familia y después acá y por acá abajo, ya si tengo tiempo me congrego, si tengo tiempo busca a Dios. Hola. Mira a la persona a tu lado y dile, yo sé de quién están hablando, dile eso. Entonces, el Señor, hermanos, irrumpe en tu vida con tus inclinaciones naturales y tendencias. El Señor invade tus emociones innatas. El Señor se mete también con tu intelecto. El Señor se mete con tu voluntad, con tus relaciones, aún de la familia y también con tu economía. ¿Sabías eso? Irrumpe en todas las áreas. Viene el joven rico y le dice el Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? El Señor le dice, tú conoces la palabra, la ley, ¿verdad? No mates, no robes, no adulteres, no forniques, no digas falso testimonio. Y el joven rico se alegra, Señor, todo eso lo guardabas desde mi juventud. Y el Señor le dice, una cosa te falta. Así, ay, pensé que ya estaba todo ya listo. Yo pensé que ya estaba mi boleto para Rusia. No, perdón, para Rusia no, sino para el cielo. Rusia se me salió, ¿no? Sino para el cielo, ¿cierto? Y el Señor le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. Y luego, ven y sígueme, cargando tu cruz. Ah, no, pues Señor, no para tanto, pues. Hasta ahí nada más. Ya cuando chocaste con mi dinero, ahí aguanta el coche un ratitito, Señor. Yo tengo que decirte unas cosas, ¿no? Y la Biblia dice que el joven rico se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Pero el Señor no quería, o sea, el Señor no le estaba diciendo de que se convierte en pobre. Quería el corazón, pero el joven rico tenía tanto apego a las posesiones que no podía mirar al Señor. O son tus posesiones o soy yo. ¿Qué escoges? Mis posesiones. Ok, vete. Pero nunca va a poder ser discípulo si su prioridad es algo que no es el Señor. Eso es lo que el Señor está tratando de entender acá. Amén. Son las prioridades correctas que debemos tener como hijos y como hijas de Dios. O sea, no hay área de tu vida de la cual Dios no desee tomar posesión. Todas las áreas de tu vida. Muchas veces se lo digo. Dios no pide mucho, Él pide. A ver, Dios no pide mucho, Él pide. Y hay gente que no le gusta. Por eso se van. Por eso están un tiempo y cuando lo empiezan a ajustar en su vida como cristianos, no, mejor me voy, mejor me voy, mejor me voy. Ahí tú ves el trigo y la cizaña. El tiempo lo dirá quién es quién. El tiempo dirá realmente si tenemos un corazón para Dios. Lucas 9, 57, 58 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiere que vayas. Y el Señor le dice, por si acaso no me voy al Hotel Westin. Le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, eso suena muy bueno, Señor, pero voy a ver, yo te aviso, cualquier cosa. Luego dice en el versículo 59, Jesús le dijo, ven y sígueme. Este hombre le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. La pregunta es, ¿por qué dice eso? ¿Tú sabías que el padre de ese hombre no estaba muerto?
le estaba diciendo, espérate a que a mi papá muera para cobrar la herencia. Una vez que se muera y cobre la herencia, yo voy a seguirte. Ah, tú dijiste, recuerda que no tienes dónde recostar tu cabeza. Tú no tienes plata. Entonces déjame tener un poco de billete para que pueda financiar mi ministerio. Hola. Jesús le dijo, versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. O sea, Jesús le decía, deja todo, deja tus intereses, tu familia, tu herencia, tus padres. Yo quiero ocupar el primer lugar. Versículo 61, también le dijo al otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Señor, primero voy a despedirme. Yo sé que tú no tienes dónde recostar tu cabeza, tú no tienes almohada. Voy a buscar sponsors para mi ministerio, por ahí, mi familia, amigos ahí que me van a ayudar mensualmente para poder, ¿no?, seguirte adelante. Y el Señor le dice, pues, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, esto no es el evangelio de cual Dios te da todo lo que te pides, sino que demanda de ti todo lo que tienes, todo lo que eres, desde lo más recóndito de tu ser, aún hasta tus posesiones. Y luego el Señor te las da porque a Él le place darte lo que Él cree conveniente que te quiere dar o que nos quiere dar. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, porque Él es el Señor, porque Él es mi única autoridad, porque Él es mi único referente. Y entonces ahí yo dejo de ocupar el centro de mi propio corazón. Y ahí ocupa recién el centro de mi vida, el Señor. ¿Te anima esto a seguirlo? ¿Animaría esto a tus amigos? Diera la impresión como que Jesús está tratando de desanimar a la gente, ¿no? O los está tratando de animar. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Una puerta estrecha, angosta. No hay luces de colores, no hay bandas de músicos, no hay anuncios iluminados, no sortean ni celulares ni TVs a las visitas. A tus hijos no los reciben con payasos, ni saltarines, ni columpios. La puerta es estrecha y pocos son las que la hallan. Lucas 13, 24 y 25. Esforzaos por entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. La palabra esforzaos, del griego, agonizomai, significa lucha, forcejea, pugna, proviene de la palabra agoniza. O sea, no te va a ser fácil entrar. Dice, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y sabes lo que está pasando aún en el mundo evangélico el día de hoy, hermanos, en este tiempo? Es que tratan de apelar a la mente, tratan de apelar a tus emociones, tratan de apelar a tus sentidos, tratan de apelar a tu voluntad, tratan de apelar a las relaciones con las personas, tratan de apelar a las cosas que puedes obtener y aún así con todo eso entrar al reino de los cielos. Y el Señor, ¿qué te dice? Deja todo. Entonces, ¿qué hago? ¿Me aferro a todo o dejo todo? Es como que estás en un barco y como lo del Titanic o cualquier otro barco, ¿no? Pero con un hueco más pequeño de pronto. Y entonces, ¿qué cosa dicen? Señores, lancen sus cosas al mar porque tenemos mucho sobrepeso. Y si tenemos mucho sobrepeso, nos vamos a hundir. Pero tú tienes cosas de gran valor y no quieres dejar y no quieres soltarlas. Entonces, ¿qué va a pasar? El barco se va a empezar a hundir hasta que botes aquellas cosas, aunque sean de gran valor, ¿cierto? Porque sería irracional aferrarte a aquellas cosas de valor sabiendo que el barco se está hundiendo, sabiendo que hay un forado y a menos que le quites peso, vas a poder seguir vivo o muerto. O sea, el peso y las cosas depende de tu vida o de tu muerte. O sea, hermanos, nosotros no ponemos las normas, ¿sabías? El Señor las pone. El Señor pone las normas. Tienes que botar toda aquella cosa que es un sobrepeso y que impide que el Señor obre en tu vida. Dios pone las normas, yo no puedo cambiar el mensaje,
No puedo cercenar el mensaje, no puedo modificarlo, no puedo achicarlo, no puedo cambiarlo. Es como un diamante. Estuve leyendo justo, el diamante más costoso, ¿sabes cuánto cuesta? 83 millones de dólares. Es una piedra rosada, hermosa, de 2 puntos y tantos centímetros de diámetro, más o menos, preciosa. 83 millones de dólares. Entonces imagínate que te lo regalan, te lo dan o te lo encuentras. Entonces imagínate qué irracional sería de que tú quieres poner eso en un estuche, pero entonces compras un estuche muy pequeño. Entonces en la irracionalidad tú dices, el estuche es muy pequeño, voy a cortar el diamante para que quepa en el estuche. ¿Cuántos creen que es irracional eso? Eso es lo que queremos hacer con el Evangelio. Queremos cercenar el Evangelio. Queremos cambiar el Evangelio. Es como, imagínate pues que Berito, ¿no?, y Joel se están por casar en julio. ¿Sí? Ellos tienen su lista de novios, ¿cierto? En Ripley. Y entonces imagínate que tú tienes en la lista ahí pues una lavadora, secadora, frigidera. Imagínate pues que tú dices, yo voy a regalarles un frigidero, voy a regalarles. Ok. Entonces tú les regalas un frigidero de esta altura, ¿cierto? Y de este ancho. Pero como no entra por la puerta, ellos dicen, vamos a cortar el frigidero para que quepa y entre por la puerta. ¿Cuántos creen de que eso es ridículo, cierto? No puede ser. Y eso es lo que muchos quieren hacer con el Evangelio. Lo quieren cambiar, lo quieren modificar, lo quieren achicar, lo quieren alargar, lo quieren cercenar. Hermanos, la Biblia dice que la puerta es angosta. Y si la puerta es angosta y el carril es angosta, ahora en este tiempo quieren hacerle 2 carriles, 3 carriles, 5 carriles al Evangelio. ¿Para qué? Para que nos sintamos cómodos. El Evangelio no fue diseñado para hacerte sentir cómodo. Y pareciera paradójico, contradictorio. Buenas noticias y no estoy cómodo. Es que Dios quiere Dios quiere molestar nuestra carne, nuestro yo. Y quiere machucarla, triturarla, hasta aniquilarla, para que el Señor esté en el centro del corazón. Y cuando el Señor está en el centro del corazón, ahí tú entiendes realmente qué cosa es ser un cristiano, qué cosa es ser un hijo de Dios. Pero esto poco se enseña el día de hoy, hermanos. Por eso tenemos que centrarnos nuevamente qué cosa es el Evangelio. Amén. ¿A qué nos llamó el Señor como creyentes, como cristianos? Pastor, esto podría desalentar el evangelismo. Yo no sé qué evangelio has estado predicando hasta el día de hoy. Tenemos que simplemente a la gente leerle la Biblia y contarle nuestro testimonio de las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros y cómo ha tenido de nosotros misericordia. Amén, hermanos.